Hola, yo soy dominicana y ella es Lo. Ella es una muchacha que trabaja conmigo hace ya 5 meses y esa niña nunca le he puesto la mano a nada, no es ladrona. Ellos hay muchos haitianos malos, muchos haitianos buenos, muchos dominicanos malos y muchos dominicanos buenos. Lo, ¿tú te quieres ir para Haití? No, ¿Y dejar a tus hijos aquí? sí. Ok, entonces yo quiero saber por qué también no se enfocan en los venezolanos, en los chinos. Por favor, no se enfoquen nada más en los haitianos, no seamos racistas. Que no quiere decir que todos los haitianos son ladrones, no quiere decir que todos los haitianos son asesinos. ¿Cuánta gente aquí matan, violan, hacen de todo que no son haitianos y nosotros los dominicanos no decimos nada? ¿Por qué? Nos quedamos callados porque somos racistas. Buenos días, quiero hacer un pequeño comentario. No es que yo esté defendiendo a los haitianos, pero hay que darle el mérito a quien lo tiene. Ellos son nacionales haitianos, también son extranjeros. Hay muchos indocumentados, muchos con su pasaporte, otros que han obtenido su cédula. No sé de qué forma, pero la tienen. Estamos muy afanados en el problema de los haitianos, deportando masivamente a los haitianos. Porque se dice que los haitianos están por cogerse nuestra tierra. Pero esto está lleno de chinos, esto está lleno de venezolanos. Usted está claro, señor presidente, que el COVID-19 lo inventó un científico chino. No sé con qué intenciones, pero anduvo el mundo entero y acabó con muchas personas. Vamos también a poner nuestra mente en aquellos que están habitando nuestra tierra, que son venezolanos, que son chinos. Aquí hay hasta cubanos, aquí hay de toda clase de personas sin papeles. Estamos aferrados a los haitianos, pero vamos a considerarlo también porque ellos son personas al igual que nosotros. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque queremos tapar una cosa con la otra. Nadie sabemos lo que queremos tapar con esto de los nacionales haitianos. Vamos a hacer nuestro trabajo. No es que yo me oponga a que deporten los indocumentados, pero vamos a tener consideración porque hay muchos venezolanos aquí, hay muchos chinos. Ustedes solamente tienen los ojos puestos en los nacionales haitianos. ¿Qué le están dando los chinos a ustedes? ¿Qué le están dando los venezolanos? Si nos ponemos a fijarnos, los chinos ya tienen los 4 puntos cardinales que son casi de ellos, que tienen casi todo comprado aquí. Si nos ponemos a sacar cuenta, los chinos se van a hacer dueños del país entero y lo están haciendo pacíficamente. Entonces, por un falso rumor, estamos cayéndole arriba a los nacionales haitianos. Señor presidente, no me opongo a esas deportaciones, pero vamos a hacer el trabajo y no vamos a hacer la excepción de personas. Si vamos a deportar a todos los extranjeros, es a todos y no a uno. Bendiciones para todos.